tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Soy Miguel Ángel Parada, esto es Disrupción Delta y bueno, con otro tema, un tema que nos debería de importar a todos. Mucha gente debe de conocer los efectos de la inflación. Bueno, en los países de Latinoamérica la están viviendo, la están padeciendo, pero de una forma estrepitosa. Entonces, pero ¿qué se debe, no? ¿Qué es lo que sucede y por qué de repente los precios de los productos crecen? Pues la escuela keynesiana habla de algunos factores, obviamente económicos, ¿no? Que corresponden más a la oferta y la demanda. Sin embargo, creo que es mucho más que la oferta y la demanda, sino más bien la política económica de cada una de estas naciones o de cada uno de los países. ¿Por qué? Porque en realidad la inflación se debe básicamente a la manipulación de los precios en relación al costo del dinero. O sea, ¿cuánto cuesta el dinero? Y precisamente es lo que puede hacer que genere una demanda a cierto producto o que se disminuya la demanda y con lo cual obviamente se controlen los precios. Pero esto es básico, por ejemplo, en términos económicos, en cuanto a la generación del dinero, en cuanto a la impresión del dinero, en este caso los países quienes son los encargados de la emisión y de la impresión de la divisa a la cual corresponde cada país, es la relación directa con los precios de los productos. Y tal cual lo podemos ver ahora en términos reales del control de las tasas de interés, o sea, el costo del dinero. ¿Cuánto me cuesta el dinero? Y eso obviamente motiva o desmotiva a la compra de bienes y los servicios, ¿no? En este caso, pues obviamente regula precios. Cuando hay una inflación precisamente derivado de la impresión desmedida de las economías o de los recursos o de las divisas de los países, en ese momento se genera una inflación porque hay mucho dinero circulando por ahí, lo cual obviamente genera una demanda de un producto o servicio y por ende incrementa su precio. Pero bueno, ¿cómo lo podemos definir? Explicado con manzanas. Bueno, aquí precisamente hice algunos dibujitos que creo que van a ser muy representativos. Esta es la inflación explicado con manzanas. Si existen 2 pesos y existen 2 manzanas, el valor de cada una de estas manzanas va a ser de 1 peso. Ese es el mercado actual. Si mañana hay 4 pesos y sigue habiendo las mismas 2 manzanas, entonces ahora la manzana cuesta 2 pesos. Esta es la inflación explicada con manzanas. O sea, así de sencillo. A mayor circulante, a mayor dinero que tengan las personas, obviamente genera una mayor demanda de bienes y servicios, de productos, lo cual motiva al incremento en los precios en base a la demanda, ¿ok? Oferta y demanda que todo el mundo conocemos. ¿Qué pasa con lo contrario? O sea, ¿cuándo puede haber una deflación? Ocurre cuando sucede exactamente lo contrario. Cuando tenemos 2 manzanas y 2 pesos, el costo de cada una de las manzanas es de 1 peso. Sin embargo, si nada más existen esos mismos 2 pesos y existen 4 manzanas, entonces ya cada manzana cuesta 50 centavos. Así de sencillo, así de simple. Pero ¿de qué depende? Obviamente. Aquí puede ser escasez, ¿no? Pues ya no hay exceso, de producción, ¿no? Hay mucho más manzanas al mismo dinero, entonces, pues por ende, oferta y demanda, pues baja el precio. Sin embargo, hay otra fórmula para generar una deflación. Bueno, la inflación puede generarse obviamente por, como dijimos, oferta y demanda, pero también la pueden generar los mismos gobiernos. De hecho, la genera el mismo gobierno en el momento en que empieza a imprimir dinero sin tener una reserva de valor. La reserva que era el oro anteriormente, ¿verdad? Estamos hablando de 1945, cuando hubo este acuerdo de Bretton Woods, ¿no? Donde todos los países dijeron, bueno, vamos a tener una moneda de reserva, y Estados Unidos dijo, yo la pongo, se llama dólar y está respaldada con oro. El oro dejó de ser la reserva de los dólares después de que Nixon dijo que siempre no, a partir de 1971, y entonces ya no tiene una reserva de valor. Y aparte imprimen dinero como si no hubiera un mañana, como si no hubiera repercutido en la economía de todos los países que están precisamente con sus reservas en dólares, lo cual sí les está afectando y de una forma descomunal. Entonces, si se sigue haciendo o creyendo que la oferta y la demanda es lo que genera el precio de los productos, pero en realidad es qué tanto imprime dinero tu país.
Y después, obviamente, como se imprime mucho dinero y obviamente se abarata el dinero, entonces la gente empieza a comprar, lo que genera una inflación y se convierte en un círculo vicioso, lo cual obviamente no es fácil de detener, como está pasando en Argentina, Venezuela y algunos países africanos, que es una inflación desmedida, descontrolada, no hay forma de pararla. O sea, prácticamente tienen que detener pues, toda la economía para tratar de controlarla un poco. Sin embargo, pues es rampante, ¿no? Muchas veces y es incontrolable. Pero ¿qué sucede? Cuando tu modelo económico depende de la impresión de divisa, y lo cual no está regulado por algún comité de ciudadanos, pues el gobierno imprime cuantas veces quiera. ¿Por qué? Porque pues ahí está el gasto público, y si el gasto público no le alcanza, pues imprime dinero y punto, lo que genera precisamente esta inflación y lo que disminuye la capacidad de pago de tu dinero. O sea, cada vez que esto sucede, que es año con año, se hacen precisamente estos cálculos y se determina el monto de la inflación, lo cual siempre es por debajo de la realidad. Lo estamos viviendo en México y en muchos otros países en Latinoamérica y en el mundo, lo cual dice una cosa el gobierno y otra cosa es lo que sucede realmente en tu bolsillo. Entonces empiezas a tener menos poder adquisitivo por tu mismo dinero. Entonces, ¿por qué es esto? ¿Por qué estamos diciendo todo esto? Por la importancia precisamente que vemos en Disrupción Delta de que aprendas a invertir. Hay un factor que determina precisamente el valor de los precios y los servicios, pero en este caso no nada más es la oferta y la demanda, sino la impresión de dinero. Entonces, si están imprimiendo dinero en tu país, evidentemente va a generar una inflación. Tú tienes que tener inversiones que te generen por lo menos la actualización de tu dinero en una tasa real. ¿Cuál es la tasa real? La tasa real es la que se resta precisamente de la inflación que tienes con tu productividad en tu inversión. Si tú tuviste una productividad del 12% y la tasa de inflación fue del 6%, entonces tuviste una tasa real de incremento del 6%. Pero no siempre es una tasa de incremento, no siempre es una tasa real positiva, puede ser una tasa real negativa, dependiendo precisamente de la inflación de la economía de tu país. Entonces, ¿qué hay que buscar? Hay que buscar precisamente inversiones en donde se genere una deflación, donde esto puede ser, por ejemplo, en stablecoins, pues obviamente pues lo que generas es una estabilidad, pero sin embargo hay proyectos donde la deflación es un común denominador, o sea, aumentas el valor de los bienes y servicios que respaldan precisamente una economía, una economía adyacente, vinculada precisamente a la indexación de bienes o servicios. ¿Qué quiere decir esto? Suponiendo que en vez de que tengamos manzanas aquí, ¿ok? Donde las manzanas son las que dicen, bueno, ¿cuánto cuesta cada manzana? Y tenemos manzanas. Pero si en vez de manzanas lo que tenemos es una inversión en árboles de manzana, entonces ya tienes una deflación. ¿Por qué? Porque evidentemente tienes los mismos árboles, pero tienes muchas más manzanas. Y lo que haces precisamente es que tu poder adquisitivo sobre esas manzanas sea mayor. Lo que puede significar precisamente la disminución de los precios, en este caso, si fuera nada más sobre la oferta y la demanda. Pero si tu inversión precisamente tiene un producto adyacente, el cual lo colateraliza, entonces lo que estás haciendo es que tienes un mayor poder de compra sobre tu mismo dinero. Entonces hay que buscar precisamente estos proyectos que tengan un modelo deflacionario para que tus dividendos puedan ser a través del aumento del valor de tus activos. O sea, en este caso pueden ser acciones, pueden ser tokens, pueden ser cripto, lo que sea que precisamente represente el valor de esta inversión. Entonces, yéndonos a lo básico, la inflación es cuando aumenta el circulante con los mismos productos. O sea, el Producto Interno Bruto no se mueve, sin embargo, hay mayor circulante, lo cual genera obviamente un aumento desmedido de los productos y de los bienes y los servicios. En el caso contrario, cuando hay una deflación, es cuando hay una oferta mayor de productos o cuando se establece un máximo de emisión de dinero y se crece en el Producto Interno Bruto. Entonces ahí podría haber una deflación, pero en los países no es muy común, pero se puede generar precisamente en las inversiones. Entonces síguenos en este canal, tenemos mucha información acerca de las inversiones, de lo que requieres ver o investigar de cada una de estas empresas que te ofrece la inversión directa. Estamos precisamente viendo para que ustedes tengan la oportunidad de ver todo el espectro de oportunidades que se pueden llegar a tener con simplemente un celular para poder hacer una inversión que les pueda generar intereses o dividendos por encima de la inflación de cada uno de sus países, o con divisas que precisamente representen un mayor valor dentro de sus mismos países. O sea,
Muchas veces el dólar, aunque para algunos países no se encuentra tan fuerte, en muchos otros también, sigue siendo la mejor forma de inversión, incluso de ahorro o de captación de capital. Y nosotros promovemos mucho el patrimonio. O sea, no se trata de comprar cosas, se trata de invertir en bienes productivos, en activos que te generen un ingreso pasivo. O sea, pues particularmente bienes raíces, pero también pueden ser acciones que te generan dividendos. Hay muchas fórmulas donde ustedes pueden poner muy poco dinero e ir creciendo con el tiempo para que se generen este patrimonio. Y no se trata de que cada vez que ganen más, gasten más, sino de que investiguen y busquen estas oportunidades de inversión para que su dinero no se diluya, para que su recurso no desaparezca su poder adquisitivo, para que ustedes obviamente con hard assets o activos sólidos puedan generarse una renta mensual o una renta anual, o que ustedes tengan forma precisamente de estar gestionando su portafolios de inversión para que les pueda generar en corto, mediano o largo plazo una independencia financiera. Eso es todo por hoy. Soy Miguel Ángel Parada, fue Disrupción Delta. Muchas gracias. Bueno, catálogo mis dibujos, ¿qué tal están? Obviamente es una forma sencilla de explicar lo que es inflación y deflación. Hay muchos otros entre medio que yo no me quiero meter en todos los conceptos económicos de la escuela keynesiana, pero sin embargo con esto fácilmente puedes deducir el resto de lo que presenta el modelo económico. Pues muchas gracias por todo. Hasta la próxima. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Soy Miguel Ángel Parada. Esto es Disrupción Delta y bueno, con otro tema, un tema que nos debería de importar a todos. Mucha gente debe de conocer los efectos de la inflación. Bueno, en los países de Latinoamérica la están viviendo, la están padeciendo, pero de una forma estrepitosa. Entonces, pero ¿qué se debe, no? ¿Qué es lo que sucede y por qué de repente los precios de los productos crecen? Pues la escuela keynesiana habla de algunos factores, obviamente económicos, ¿no? Que corresponden más a la oferta y la demanda. Sin embargo, creo que es mucho más que la oferta y la demanda, sino más bien la política económica de cada una de estas naciones o de cada uno de los países. ¿Por qué? Porque en realidad la inflación se debe básicamente a la manipulación de los precios en relación al costo del dinero. O sea, ¿cuánto cuesta el dinero? Y precisamente es lo que puede hacer que genere una demanda a cierto producto o que se disminuya la demanda y con lo cual obviamente se controlen los precios. Pero esto es básico, por ejemplo, en términos económicos en cuanto a la generación del dinero, en cuanto a la impresión del dinero, en este caso los países, quienes son los encargados de la emisión y de la impresión de la divisa a la cual corresponde cada país, es la relación directa con los precios de los productos. Y tal cual lo podemos ver ahora en términos reales del control de las tasas de interés, o sea, el costo del dinero. ¿Cuánto me cuesta el dinero? Y eso obviamente motiva o desmotiva a la compra de bienes y o servicios, ¿no? En este caso, pues obviamente regula precios. Cuando hay una inflación precisamente derivado de la impresión desmedida de las economías o de los recursos o de las divisas de los países, en ese momento se genera una inflación porque hay mucho dinero circulando por ahí, lo cual obviamente genera una demanda de un producto o servicio y por ende incrementa su precio. Pero bueno, ¿cómo lo podemos definir? Explicado con manzanas. Bueno, aquí precisamente hice algunos dibujitos que creo que van a ser muy representativos. Esta es la inflación explicado con manzanas. Si existen 2 pesos y existen 2 manzanas, el valor de cada una de estas manzanas va a ser de 1 peso. Ese es el mercado actual. Si mañana hay 4 pesos y sigue habiendo las mismas 2 manzanas, entonces ahora la manzana cuesta 2 pesos. Esta es la inflación explicada con manzanas. O sea, así es sencillo. A mayor circulante, a mayor dinero que tengan las personas, obviamente genera una mayor demanda de bienes y servicios, de productos, lo cual motiva al incremento en los precios en base a la demanda, ¿ok? Oferta y demanda que todo el mundo conocemos. ¿Qué pasa con lo contrario? O sea, ¿cuándo puede haber una deflación? Ocurre cuando sucede exactamente lo contrario. Cuando tenemos 2 manzanas y 2 pesos, pues el costo de cada una de las manzanas es de 1 peso. Sin embargo, si nada más existen esos mismos 2 pesos y existen 4 manzanas, entonces ya cada manzana cuesta 50 centavos. Así de sencillo, así de simple.
Pero ¿de qué depende, obviamente? Aquí puede ser escasez, ¿no? Pues ya no hay, hay exceso, perdón, de producción, ¿no? Hay mucho más manzanas al mismo dinero, entonces, pues por ende, oferta y demanda, pues baja el precio. Sin embargo, hay otra fórmula para generar una deflación. Bueno, la inflación puede generarse obviamente por, como dijimos, oferta y demanda, pero también la pueden generar los mismos gobiernos. De hecho, la genera el mismo gobierno en el momento en que empieza a imprimir dinero sin tener una reserva de valor. La reserva que era el oro anteriormente, ¿verdad? Estamos hablando de 1945, cuando hubo este acuerdo de Bretton Woods, ¿no? Donde todos los países dijeron, bueno, vamos a tener una moneda de reserva, y Estados Unidos dijo, yo la pongo, se llama dólar y está respaldada con oro. El oro dejó de ser la reserva de los dólares después de que Nixon dijo que ya siempre no, a partir de 1971, y entonces ya no tiene una reserva de valor. Y aparte imprimen dinero como si no hubiera un mañana, como si no hubiera repercutido en la economía de todos los países que están precisamente con sus reservas en dólares, lo cual sí les está afectando y de una forma descomunal. Entonces, si se sigue haciendo o creyendo que la oferta y la demanda es lo que genera el precio de los productos, pero en realidad es qué tanto imprime dinero tu país. Y después, obviamente, como se imprime mucho dinero y obviamente se abarata el dinero, entonces la gente empieza a comprar, lo que genera una inflación y se convierte en un círculo vicioso, lo cual obviamente no es fácil de detener, como está pasando en Argentina, Venezuela y algunos países africanos, que es una inflación desmedida, descontrolada, no hay forma de pararla. O sea, prácticamente tienen que detener pues, toda la economía para tratar de controlarla un poco. Sin embargo, pues es rampante, ¿no? Muchas veces y es incontrolable. Pero ¿qué sucede? Cuando tu modelo económico depende de la impresión de divisa, y lo cual no está regulado por algún comité de ciudadanos, pues el gobierno imprime cuantas veces quiera. ¿Por qué? Porque pues ahí está el gasto público, y si el gasto público no le alcanza, pues imprime dinero y punto, lo que genera precisamente esta inflación y lo que disminuye la capacidad de pago de tu dinero. O sea, cada vez que esto sucede, que es año con año, se hacen precisamente estos cálculos y se determina el monto de la inflación, lo cual siempre es por debajo de la realidad. Lo estamos viviendo en México, en muchos otros países en Latinoamérica y en el mundo, lo cual dice una cosa el gobierno y otra cosa es lo que sucede realmente en tu bolsillo. Entonces empiezas a tener menos poder adquisitivo por tu mismo dinero. Entonces, ¿por qué estamos diciendo todo esto? Por la importancia precisamente que vemos en Disrupción Delta de que aprendas a invertir. Hay un factor que determina precisamente el valor de los precios y los servicios, pero en este caso no nada más es la oferta y la demanda, sino la impresión de dinero. Entonces, si están imprimiendo dinero en tu país, evidentemente va a generar una inflación. Tú tienes que tener inversiones que te generen por lo menos la actualización de tu dinero en una tasa real. ¿Cuál es la tasa real? La tasa real es la que se resta precisamente de la inflación que tienes con tu productividad en tu inversión. Si tú tuviste una productividad del 12% y la tasa de inflación fue del 6%, entonces tuviste una tasa real de incremento del 6%. Pero no siempre es una tasa de incremento, no siempre es una tasa real positiva, puede ser una tasa real negativa, dependiendo precisamente de la inflación de la economía de tu país. Entonces, ¿qué hay que buscar? Hay que buscar precisamente inversiones en donde se genere una deflación, donde esto puede ser, por ejemplo, en stablecoins, pues, obviamente pues, lo que generas es una estabilidad, pero sin embargo hay proyectos donde la deflación es un común denominador. O sea, aumentas el valor de los bienes y servicios que respaldan precisamente una economía, una economía adyacente, vinculada precisamente a la indexación de bienes o servicios. ¿Qué quiere decir esto? Suponiendo que en vez de que tengamos manzanas aquí, ¿ok?, donde las manzanas son las que dicen, bueno, ¿cuánto cuesta cada manzana? Y tenemos manzanas. Pero si en vez de manzanas lo que tenemos es una inversión en árboles de manzana, entonces ya tienes una deflación. ¿Por qué? Porque evidentemente tienes los mismos árboles, pero tienes muchas más manzanas. Y lo que haces precisamente es que tu poder adquisitivo sobre esas manzanas sea mayor.
Lo que puede significar precisamente la disminución de los precios, en este caso, si fuera nada más sobre la oferta y la demanda. Pero si tu inversión precisamente tiene un producto adyacente, el cual lo colateraliza, entonces lo que estás haciendo es que tienes un mayor poder de compra sobre tu mismo dinero. Entonces hay que buscar precisamente estos proyectos que tengan un modelo deflacionario para que tus dividendos puedan ser a través del aumento del valor de tus activos. O sea, en este caso pueden ser acciones, pueden ser tokens, pueden ser cripto, lo que sea, que precisamente represente el valor de esta inversión. Entonces, yéndonos a lo básico, la inflación es cuando aumenta el circulante con los mismos productos. O sea, el Producto Interno Bruto no se mueve, sin embargo, hay mayor circulante, lo cual genera obviamente un aumento desmedido de los productos y de los bienes y los servicios. En el caso contrario, cuando hay una deflación, es cuando hay una oferta mayor de productos o cuando se establece un máximo de emisión de dinero y se crece en el Producto Interno Bruto. Entonces, ahí podría haber una deflación, pero en los países no es muy común, pero se puede generar precisamente en las inversiones. Entonces, síguenos en este canal. Tenemos mucha información acerca de las inversiones, de lo que requieres ver o investigar de cada una de estas empresas que te ofrece la inversión directa. Estamos precisamente viendo para que ustedes tengan la oportunidad de ver todo el espectro de oportunidades que se pueden llegar a tener con simplemente un celular para poder hacer una inversión que les pueda generar intereses o dividendos por encima de la inflación de cada uno de sus países, o con divisas que precisamente representen un mayor valor dentro de sus mismos países. O sea, muchas veces el dólar, aunque para algunos países no se encuentra tan fuerte, en muchos otros también sigue siendo la mejor forma de inversión, incluso de ahorro o de captación de capital. Y nosotros promovemos mucho el patrimonio. O sea, no se trata de comprar cosas, se trata de invertir en bienes productivos, en activos que te generen un ingreso pasivo. O sea, pues particularmente bienes raíces, pero también pueden ser acciones que te generan dividendos. Hay muchas fórmulas donde ustedes pueden poner muy poco dinero e ir creciendo con el tiempo para que se generen este patrimonio. Y no se trata de que cada vez que ganen más, gasten más, sino de que investiguen y busquen estas oportunidades de inversión para que su dinero no se diluya, para que su recurso no desaparezca, su poder adquisitivo, para que ustedes obviamente con hard assets o activos sólidos puedan generarse una renta mensual o una renta anual, o que ustedes tengan forma precisamente de estar gestionando sus portafolios de inversión para que les pueda generar en corto, mediano o largo plazo una independencia financiera. Eso es todo por hoy. Soy Miguel Ángel Parada, fue Disrupción Delta. Muchas gracias. El catálogo de mis dibujos, ¿qué tal están? Obviamente es una forma sencilla de explicar lo que es inflación y deflación. Hay muchos otros entre medio que yo no me quiero meter en todos los conceptos económicos de la escuela keynesiana, pero sin embargo con esto fácilmente puedes deducir el resto de lo que presenta el modelo económico. Pues muchas gracias por todo. Hasta la próxima.